Reporte 100. Le agradezco al periodista Sergio Anaya de infocajeme.com que esté con nosotros esta mañana. Y es que, Ciudad Obregón está atrapada, está acorralada. Ciudad Obregón está ahorcada. Ciudad Obregón por los bloqueos. Yo ya perdí la cuenta. Sergio, ¿cuántos bloqueos hay? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. Muy bien, Juan Carlos, un saludo a todos tus auditores, a ti en lo particular. Pues bien, esta semana Ciudad Obregón inició como una ciudad sitiada, estrangulada por bloqueos en la entrada sur, bloqueo carretero que realizó la Unión de Transportistas de Sinaloa, quienes se negan a pagar el libramiento y siguen exigiendo pasar por la ciudad, por el centro de la ciudad, a través de las calles sufragio efectivo y no reelección. Sí. Este bloqueo se levantó finalmente hace 2 días. Se llegó a un acuerdo con las autoridades municipales y los transportistas de Sinaloa se movieron hacia la caseta de libramiento que se encuentra hacia el lado oriente de Cajeme. Entonces ya hay paso entre Ciudad Obregón y Navojoa, la carretera está libre, pero donde continúa el bloqueo y cada vez más fuerte, más radical, es al norte de Ciudad Obregón. El día de ayer los miembros de la tribu Yaqui que mantienen el bloqueo a la altura de Loma de Guamúchil, esto es a 12 kilómetros al norte de Ciudad Obregón, se unieron a los de Bicam, que también, como sabemos, ellos mantienen un bloqueo desde hace ya más de un año, para cada uno tapar una vía. Los de aquí en Loma de Guamúchil se tapó el acceso de los automóviles que van de sur a norte, que transitan desde Ciudad Obregón a Guaymas, y en Bicam se bloqueó totalmente la vía que viene del norte de Guaymas hacia Bicam, o sea, Ciudad Obregón, como quieran, ¿no? El caso es que los bloqueos todavía entre Ciudad Obregón y Bicam están radicalizados. Hay mucha intransigencia por parte de quienes promueven este bloqueo. Cuando se anunció que el proyecto de acuaférico para Hermosillo había sido desechado por parte de la Cámara de Diputados, el Congreso local, ya muchos sabíamos que eso que había sido el motivo inicial del bloqueo en Guamúchil, en la Loma de Guamúchil, no iba a ser suficiente para que se desactivara este bloqueo. Y así fue, Juan Carlos, iniciado con ese pretexto de luchar, de impugnar el proyecto acuaférico, y ya sin ese pretexto ahora pues son el reclamo de pagos por derechos de vía a través del territorio yaqui, lo que le llaman también estado de servidumbre. Los miembros de la tribu yaqui también, entre ellos están, pues no todos están de acuerdo con el bloqueo, te voy a decir. Hay una comunidad que es la Loma de Bacum, como tú recordarás, la que se opuso y hasta la fecha sigue sin aceptar el paso del gasoducto por su territorio. Bueno, pues miembros de la autoridad tradicional de Loma de Bacum señalan estos bloqueos carreteros a la altura de Guamúchil, que corresponde al pueblo tradicional de Cocorit, ¿sí? Y el de Bicam. Dicen son movimientos políticos, son para promover a sus personas, a sus grupos, etcétera, y rechazan, insisto, desde Loma de Bacum, rechazan la legitimidad de dichos bloqueos. No así en Bicam y en Loma de Guamúchil, donde pues ya ha habido daños bastante graves a nivel económico. Como recordarás, no solo es la carretera internacional, sino también la vía del ferrocarril a la altura de Estación Corral, que está enfrente, pues a unos 2 kilómetros de la caseta de cobro de Esperanza. Estos hechos, tanto el carretero como el ferroviario, están ocasionando daños, según la CONCAMIL, la Confederación de Cámaras Industriales de México, daños que ya alcanzan los 75 millones de pesos, sí, pérdidas en el aspecto económico, pues. Pero el aspecto social es mucho más grave, porque hasta el día de ayer nos hemos encontrado con experiencias de automovilistas que están sumamente irritados, que reclaman, que exigen que se ponga un alto ya a esto por todos los problemas que implica pues para ellos, que se quedan bloqueados 2-3 horas, a veces hasta más,
en Bicam o acá en Loma de Guamúchil. Hay un rodeo que se puede dar, una desviación aquí a quienes transitan por Ciudad Obregón y van hacia el norte o viceversa, hacia el sur, a través de Vacum precisamente. Sí. Pero de todas maneras, si sales de Vacum, de la famosa Y de Vacum hacia la carretera internacional, y si vas hacia Guaymas, te vas a quedar varado en Bicam, no hay paso. Entonces es una situación bastante grave ya, porque está dañando a toda la sociedad en general. Los digamos, no voy a decir los pretextos, pero los temas que se están manejando allí a veces son muy volátiles. Sí. Tanto así como decir pues que nos paguen lo que no nos ha pagado el Estado mexicano en tantos años, que se nos regrese el agua que está llevando el acueducto en Independencia, Hermosillo. Este tipo de demandas pues que ya suenan más que nada a pretextos para mantener una actividad económica que se ha convertido en el modus vivendi de algunos grupos de la etnia yaqui. Repito, no son todos, eso también no debe perderse de vista, no estigmatizar a toda una etnia, a todo un pueblo por las acciones de este tipo que realizan grupos muy focalizados. Sí. Y que incluso son grupos que si les carbas tantito están ligados a intereses políticos muy concretos. Pero en esto pues si tienen o no tienen razón, quien está pagando todo esto, y hay ya un resentimiento social, y eso me parece más peligroso todavía, más delicado, un resentimiento social hacia la etnia yaqui, porque el automovilista que es obligado a quedarse en Bicam o en Loma de Guamúchil, lo que tiene que esperar horas y horas para poder pasar, no piensa en grupos, piensa en toda la etnia yaqui, y eso va creando rencores, va creando resentimientos hacia todo un pueblo que en general pues no tiene la culpa de lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay mucha condescendencia de los gobiernos, Sergio Anaya. Hace unos días escuchábamos al secretario de Gobierno, Miguel Pompa, diciendo que estaban en diálogo con los yaquis, que estaban tratando de convencerlos y demás, que era un asunto federal. Está el director del INPI ahí en los pueblos yaquis, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ha sido enviado por la Secretaría de Gobernación para negociar con los yaquis. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la conferencia mañanera dice que irá a Cajeme en los próximos días y a dialogar con los pueblos yaquis, cuyas demandas, dice, son legítimas porque hay agravios históricos. El presidente López Obrador, pues me imagino, se refiere a las demandas históricas de la etnia, pero quizá no necesariamente a esto que algunos de los puntos que están ahorita visibilizando los yaquis que están en Loma de Guamúchil, ¿no? O en Bicam. Así es, la mirada del presidente López Obrador puede ser una mirada global. Sí. Que pues, es obvio que sí es, porque tiene tantos asuntos él en mente, ¿no? Pero ya en lo particular, pues no es tanto de ahorita el agravio histórico, que sí, pues un agravio, sabemos todos, es una historia que no tiene caso extenderse en ella, porque la conocemos muy bien, cómo la tribu yaqui ha sido objeto de luchas de exterminio, ¿no? Prácticamente desde la colonia, luego con los gobiernos ya de la República Mexicana en el siglo XIX, las guerras del Yaqui y Mayo, que fueron guerras de exterminio, fueron etnocidios, luego durante el porfirismo también, y todavía en los primeros años de la Revolución Mexicana, cuando muchos yaquis fueron trasladados como esclavos prácticamente a las haciendas enequeneras en el sureste del país. Entonces, sí hay muchos agravios históricos allí pendientes, que creo que en ese sentido pues tiene razón el presidente, ¿no? Va a ofrecer una disculpa a nombre del Estado mexicano, de lo que corresponde al Estado mexicano, es decir, desde el siglo XIX, una disculpa a la etnia yaqui. Sí. Pero el problema aquí yo creo que no es de esa manera, no, obviamente no se refiere a los agravios históricos, se refiere a cuestiones tan simples como la de obtener ingresos, pues, poniendo, como dicen aquí, subiendo la piola en la carretera, y que cada automovilista pague una cuota, o los transportistas. Sí. Ahora, si se toca que es el tema del agua, que es el problema principal, y hay cierta razón de la etnia yaqui también cuando reclama
sus derechos de agua. Este tema ha sido bastante manipulado desde que se construyó el acueducto, desde que empezó la guerra política contra Padres, y luego lo que ha venido desde entonces, una calma cuando llegó el nuevo gobierno a Sonora, cuando estaba el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Hubo una distensión donde todo se dejó, decían los líderes del movimiento del agua, a que las autoridades judiciales resolvieran esto a nivel de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tú le preguntabas incluso a los mismos dirigentes como Tomás Rojo y otros, bueno, vamos a esperar lo que diga la Suprema Corte de Justicia, y de repente, cuando entra ya el nuevo gobierno de López Obrador, las cosas empiezan otra vez a ponerse difíciles, y ya se olvidaron para muchos de que la decisión la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no hay esa digamos, indulgencia, ¿no?, ante el Estado de Derecho, es decir, bueno, lo que resuelvan los jueces máximos del país. Ahora, si el problema es el agua, pues Juan Carlos, cualquier persona que conozca un poco la vida de la etnia yaqui, sabe que ninguno de los 8 pueblos tradicionales tiene un abasto de agua potable normal, y que incluso en algunas partes, como en Potam, por ejemplo, y en Bicam también, la etnia yaqui consume agua cargada de elementos nocivos, concretamente de arsénico, como lo han demostrado investigaciones del ITSON y de otras instituciones. Entonces, si la lucha fuera por el agua, primero que nada, quienes desde fuera animan a los yaquis a llevar este tipo de de luchas, debieran preocuparse porque la población consumiera agua limpia. Y no, son dueños históricamente del río Yaqui, de su agua, pero son los pueblos de Sonora que consumen el agua más mala, el agua más contaminada, mientras que el resto de las ciudades en todo el estado, pues con los sistemas hidráulicos, todo, los organismos operadores tienen agua potable, digamos, corriente, agua potable en buen estado. Entonces, quienes han movido, quienes han interferido en la tribu yaqui para hacer este tipo de movimientos, son intereses también mucho más fuertes fuera de la etnia. Y en el caso del agua, que es el tema que ha movido todo esto, sabemos que el agua del río Yaqui, que llega a través de las presas o se distribuye en canales, etcétera, y el agua y las tierras que por el decreto de Lázaro Cárdenas, tierras labrables, le corresponden a la etnia yaqui, si no la totalidad, pero la inmensa mayoría, son tierras que están rentadas a agricultores de mucho peso económico. Y entonces junto con la tierra va el derecho de agua. Sí. Entonces son ellos los que realmente durante muchos años, pagando una renta, por supuesto, son prácticamente los que tienen el agua secuestrada económicamente, el agua del río Yaqui. Entonces allí te digo, hay muchas cosas muchos subtemas que no salen a la luz a veces, y nos vamos nada más con la globalidad de hablar sobre un problema de demanda del agua, sí, de los derechos de vía, etcétera. Pero cada esto tiene un subinciso, por decirlo de alguna manera, que son cosas muy delicadas. Y mientras tanto, la población sigue siendo afectada. Si tú quieres venir a ver un pariente, un familiar aquí a Ciudad Obregón, pues mejor toma un avión o vete por el lado de Yécora o no sé por dónde te vas. Pero por la carretera internacional está ahorita muy complicado. Sergio, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por este análisis. Te leemos en infocagm.com. Hasta luego, Juan Carlos, un saludo. Gracias, un saludo también para ti, Sergio Anaya, con este análisis de lo que está ocurriendo con la tribu yaqui. Pues hay bloqueos, ahorita no se aconseja viajar al sur del estado porque se va a quedar atorado en la carretera. Reporte 100.